Bien, buenas tardes. Realmente, Paul, el gusto es mío y franco y amplio. Muchas gracias a todas, a todos por estar presentes. Gracias al equipo que está trabajando por parte de los estudiantes. También gracias a los profesores. Gracias a amigos, amigas, entre ellas mi querida Bárbara Collio, excelente dramaturga y mejor amiga. Gracias por estar aquí presentes. Bueno. Cuando venía hoy a Puebla, a Cholula, quería recordar lo que me atrae de esta universidad, y una de ellas es la calidez y el nivel académico, el compromiso que tienen profesores y estudiantes. Yo quisiera recordarles, o quisiera quisiera transmitirles de que yo tuve la fortuna de estar aquí por primera vez cuando tenía más o menos la edad de la mayoría de ustedes, a mediados de los años 80, en un congreso que organizaron en un diciembre, y si no me equivoco mucho, sería la primera o la segunda vez que yo participaba en un congreso. Eso me marcó y de alguna manera pues me hace sentir muy contento de estar aquí. También hace como unos 10 años tuve otra oportunidad de pasar por la Universidad de las Américas, dando una conferencia sobre teatro mexicano. Y bueno, había habido ya luego este espacio, este vacío, que quiero recuperar y ponerme a su disposición, porque desde el año pasado Paul y su equipo de trabajo, por supuesto, me había hecho el favor de invitarme, y por cuestiones de agenda no había podido estar, así que pues muy contento y gracias por acompañarme en esta tarde. Lo que voy a leer y a presentar ante ustedes tiene que ver con mis trabajos y mis reflexiones que parten de la dramaturgia como autor de teatro, pero también que se emparentan con la investigación y también con el trabajo académico. Y he titulado a esto una suerte de apertura como las dramaturgias para el nuevo mundo. En principio, la idea que pretendo exponerles, que se refiere a la de ciertas, digamos, dramaturgias para el nuevo mundo, se sustenta en su carácter de pluralidad, que se aleja aposta de las nociones de homogeneidad, singularidad, individualidad o totalidad. No va a considerarse, por lo tanto, aquí una dramaturgia única, en la que por añadidura su naturaleza debiera conservar modelos válidos para establecer líneas expresivas más o menos generales. La norma dramática solo va a ser comprendida y aplicable hacia adentro, hacia su propio modelo, invalidando o al menos dificultando los caminos de su análisis si la vía elegida es el contraste o el cotejo. Por otro lado, va a establecerse el advenimiento de un nuevo tiempo, que va a determinar a su vez a un nuevo mundo, más desordenado que ordenado, más desquiciado que sistémico, más esquizoide que ecuánime, un nuevo mundo ciertamente no mejor que su predecesor. Se trata de la aparición de un nuevo mundo que cobra distancia de su anterior, es decir, mundo nuevo contra mundo viejo, lugar donde va a tomar sitio, como en toda producción, la argamasa de la creación dramatúrgica, o mejor dicho, de las creaciones dramatúrgicas correspondientes. El propósito de esta comunicación es presentar algunas coordenadas que funjan como asidero para la aparente comprensión de la expresión dramática, cuya definición se advierte más plagada de vacíos, más plagada de ambigüedades, de incongruencias, desajustes o anomalías, que de ocasiones certeras, unidireccionales y sólidas. Este nuevo mundo va a estar determinado en principio a merced de los alcances de la posmodernidad, atendiendo a la concepción de Raymond Williams a partir de las formas residuales y emergentes de la producción cultural, de la producción dramática en este caso, que se va a encontrar sujeta a la vez a eventos históricos, políticos determinados, por ejemplo, por el fin de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín y la desintegración de la URSS, determinantes para el advenimiento del fin de las utopías,
marcado además por el ensanchamiento de la maquinaria del capitalismo global o neocapitalismo, la construcción de la aldea global con finalidades más económicas de expansión de los mercados y el uso y explotación de recursos naturales y la mano de obra barata que redunde en una mayor plusvalía mediante la implementación de trabajos en serie, la desaparición de las particularidades locales y la expansión de la maquiladora instalada en las regiones laboralmente más pauperizadas del mundo. La polarización de los bienes económicos va a comprenderse en el sentido macroeconómico mediante la geografía norte-sur, que ubica por un lado la organización de la Europa unificada y los Estados Unidos de América, en contraposición con los países en situaciones de mayor deterioro en el otro lado del hemisferio del globo. Esta concepción, sin embargo, debe comprenderse más bien como una metáfora del sufrimiento humano causado por el capitalismo y el colonialismo a nivel global y la resistencia para superarlo o minimizarlo. En ese sentido va a entenderse que un sur existe también en el norte global, en la forma de poblaciones excluidas, silenciadas y marginadas, como son los inmigrantes sin papeles, los desempleados, las minorías étnicas o religiosas, las víctimas del sexismo, la homofobia y el racismo. Esto lo dice Boaventura de Sousa Santos. Y hacia adentro de las propias economías domésticas o nacionales, los grupos que ostentan el poder y la riqueza van a distanciarse de su propia población común mayoritaria con la reducción del poder adquisitivo, el desempleo, las inapropiadas condiciones de trabajo de índices de explotación, colocando a los ciudadanos en situaciones cada vez más vulnerables. Por su parte, el derrumbamiento de los grandes relatos y la crisis ideológica del orden global va a resentirse, aunando a ello el descrédito de los ciudadanos ante sus gobernantes corruptos, ineptos y tramposos, y la preponderancia de los intereses económicos sobre los caracteres humanitarios que requiere la idea de sociedad armónica. La globalidad del mundo y la singularidad de las naciones van a marcar sus propias improntas de la desavenencia y la tirantez, propiciando a su vez el advenimiento y la erección de las diversas tensiones o crisis que a su vez abonarán a la construcción del sentimiento y a la prueba de exclusión, la perplejidad, la vulnerabilidad, la incredulidad e incertidumbre. Con la suma del fracaso, por decirlo de alguna manera, del fracaso nacional e internacional, se percibe el estancamiento y hasta en algunos casos el proceso de involución, como sucede, por ejemplo, con el ecocidio planetario, desforestación de áreas verdes, incremento de la mancha urbana, contaminación, calentamiento global, aniquilamiento de especies y hábitats, etc. Y las pandemias que en consecuencia conllevan al fracaso de todo proyecto humanista. Sin embargo, en otro sentido, y ante el surgimiento de otras economías del orbe como la China e India, la era del Internet y las redes informáticas van a permitir la comunicación inmediata y el acceso al universo informativo. En un ejercicio de consulta simple realizado en Tijuana, un grupo de jóvenes universitarios reconoció el referente paradigmático de los tiempos que les tocó vivir, a partir de 3 acontecimientos trascendentales que lograron reconocer. 1, el derrumbamiento del World Trade Center de Nueva York y el atentado al Pentágono en septiembre de 2001. 2, la invasión de Irak por parte de las tropas estadounidenses que dio fin a la era Hussein en 2003. Y 3, el sismo y posterior tsunami de diciembre de 2004, que tuvo su epicentro en la costa oeste de Sumatra, acabando con la vida de 230,000 personas de 14 países de esta zona asiática. Para los estudiantes entrevistados, estos 3 acontecimientos están colocados en sus referentes de vida que escuchaban de sus padres por el sentido de las catástrofes provocadas en el caso de los sucesos terroristas y el envío de militares al Oriente Medio por parte del expresidente Bush, o por los desastres naturales de los que se enteraron debido al conmovedor impacto de los acontecimientos y la consecuente discusión de la noticia entre los miembros
de sus propias familias. Estos estudiantes reconocieron además, ya en los tiempos más inmediatos de su trayecto en la universidad, la interconectividad que les permite avanzar no solo con sus tareas académicas, sino también con la inclusión de este recurso en sus propias vidas prácticas, siendo entonces propensos a la rápida comprensión de condiciones de simultaneidades, fragmentaciones o sobreposiciones, producto también de la trepidante velocidad en el que el flujo de la información y la noción del espacio se antoja infinito. Con la nota, pues, respecto a algunos devenires temáticos de actualidad y las formas de convivencia natural a merced de la tecnología, quiero ahora dirigirme a los terrenos del ejercicio dramático, naturaleza del presente trabajo. En este se colocan, en principio, una aparente contradicción entre el llamado teatro dramático, explicado en parte por Aristóteles a través de tenemos que decir, su incompleta poética, y los aportes de Brecht en su parte teórica y dramático-práctica, queriendo reconocer entre ellos más las semejanzas que las diferencias, en razón de que el segundo, Brecht, sería debidamente incomprendido sin el primero, Aristóteles. Es decir, la noción del distanciamiento, por ejemplo, no sería si no se considera la progresión lógica de la anécdota o la presencia del conflicto, llamémosle clásico, esto es, la colisión de fuerzas más o menos equilibradas a fin de generar una tensión dramática. En ese sentido, es que debido a la nota previa, tanto el filósofo griego como el teórico alemán se orientarían en la misma línea crítica, ubicando así a su franca contraparte a partir de la preconización de la teoría postdramática anunciada por Lehmann, en donde va a recolocarse, por ejemplo, el principio de la narración postépica, la presencia por encima de la representación, preponderancia del juego sobre la historia en la construcción de una matriz generativa. Todo ello, dice Lehmann, aunque no de manera exclusiva, ligado al ámbito del teatro intencionadamente experimental y dispuesto artísticamente al riesgo. Fin de la cita. Sin menospreciar este constructo y por intentar recuperar una conversación personal con el semiólogo francés Patrice Pavis en marzo de 2016, vamos a encontrar, sin embargo, la dificultad de la aplicación cabal de los conceptos de esta teoría postdramática al contexto latinoamericano, porque estas sociedades no van a corresponder al específico andamiaje conceptual y cultural alemán que produjo el documento teórico en cuestión. Sea como fuere, el teatro dramático, Aristóteles, Brecht, etc., aprecia, entre otras, las cualidades de progresión, intensidad y tensión. La progresión en el sentido de la lógica que concatena las acciones y el movimiento anecdótico. La intensidad en tanto a la concentración y la velocidad con que suceden las propias acciones, y la tensión respecto a los objetivos de los personajes y su obstaculización o restricción para lograrlos. Por esta vía de exploración han ido entonces apareciendo estudios tomando en cuenta los referentes posmodernos de intertextualidad y de construcción, comprendiendo que los textos dramáticos tienen lazos de referencias múltiples, sea hacia sí mismo, en el sentido que llamaríamos como de autorreferencialidad o de metateatralidad, o hacia otros textos mediante estrategias evidentes u ocultas a partir de la demarcación de líneas expresivas que aluden a otros textos sean estos literarios, culturales, discursivos, etc. Y por otro lado, la deconstrucción mediante mecanismos de montajes diversos hasta llevarnos a canales estratégicos de expresión, como vamos a encontrar, por ejemplo, en esa secuencia que les presento ahora, la hibridez, que se expresa mediante el juego genérico fronterizo en espacios liminales entre el teatro, entre el texto propiamente dramático, la obra poética o la posición ensayística, haciendo devaneos o sugerencias textuales de naturalezas diversas y derivando incluso en otras nociones del personaje como portador o eje de la acción. Ejemplo de esta última cualidad
resultan, por ejemplo, lo decía, los insultos al público de Handke, en donde el espectador se encuentra fuertemente interpelado por él o los actores que se desdoblan en voces múltiples ante el público. Micropoéticas que se construyen atendiendo a la atomización del discurso canónico dramático y las especificidades propias de esta pulverización como fragmentos irrepetibles más propensos a la experimentación formal divergente, derivadas a su vez de la preponderancia hacia los discursos locales, la especificidad y la experiencia del yo mediante actos del biodrama, el performance y la revisión de las expresiones culturales marginales. Así aparecería también entonces el cyborg, que permite préstamos e inclusiones propios de otros lenguajes, que no se refieren meramente al aprovechamiento de recursos tecnológicos, sino más bien a la incorporación de matrices, gráficos, figuras, notas al pie de manera generosa por parte de la autora o el autor, y en apariencia independientes, hasta la utilización de hipervínculos que conducen a la construcción de otras dimensiones de lecturas. Tendríamos también, finalmente, el otro caso de la expansión, que va a referirse más a la práctica extraescénica, concentrada en las teatralidades completamente distanciadas del espacio habitual de representación, dando peso a la intermedialidad y propiciando una reflexión en torno a lo teatral del mundo contemporáneo. Se trata no solo de abandonar el recinto teatral, sino, como dice Rubén Ortiz, lo cito, sino de una intromisión de dispositivo representacional sobre el espacio, un juego directo de sus posibilidades, un estudio detallado de las fuerzas que lo componen para desviarlas o hacer visibles lo que esconden. Fin de la cita. A merced de la posmodernidad, la obra considerada como total, a partir del gran movimiento de naturaleza ética o de alta heroicidad, pensemos por ejemplo en Sófocles, en Víctor Hugo, en Shakespeare, la complejidad de los personajes, pensemos si se quiere en Ibsen o Tennessee Williams, las tramas o subtramas subyugantes, va a ir cediendo su lugar a la presencia de elementos como la discontinuidad, la crisis del personaje como entidad nodal unívoca y el derrumbamiento de la solidez conceptual y uniformidad dramática. Aparecerá la heterogeneidad, la singularidad, la pluralidad, la atomización o desaparición de la voz del personaje, que deviene en ecos o disonancias inciertas y plenas de desajustes o desequilibrios, la interpolación y el cruce de con otros lenguajes, que se van a sumar otros rasgos de este nuevo tiempo, como las mixturas y contaminaciones genéricas que presienten una máxima porosidad textual, el desapego al carácter de significación único que se abre a multiplicidades interpretativas, la ruptura hasta de la dimensión espacial de la página y de los usos y las costumbres tipográficas convencionales, la escritura autobiográfica del yo real o qué importa, el yo inventado, la virtualidad como recurso y como estética, o las microteatralidades, marcando en su conjunto la presencia de fragmentaciones espaciales y temporales, alteraciones acompañadas de cierto tono irónico, de tonos sarcásticos o cínicos, también como marcas de transgresión. En la escena que se representa, es decir, más allá del texto dramático escrito, va por una parte a colocarse la hibridación y la tecnología mediante el desarrollo de la categoría de dispositivo escénico, en primera instancia, como un espacio mediático que congrega a los actores y espectadores, pero que de forma más elaborada, este dispositivo deviene a su vez en una máquina que se autorregenera y que existe de manera independiente al propio acto de la representación. En esta escena o en estas escenas del Nuevo Mundo se incorporan no solamente voces o lenguas distintas que dan la pauta idiomática polifónica de la Babel virtual del siglo XXI, sino que se consideran también
sonoridades no traducibles, voces diversas o chasquidos ininteligibles en la interacción creadora. Quizá valdría mejor dejar la noción de creador y pensar en creacionista, en la formulación de códigos y lenguajes incomunicativos, pudiendo utilizar además estrategias del performance y del happening, es decir, el ser haciendo y llevándonos a diversas otras nociones del espectáculo y o del espectador, hasta arribar a un teatro de lo cotidiano, es decir, a la incorporación del espacio público resemantizado, en donde cabría mejor la idea de intervención espacial, en todo caso, que de puesta en escena tradicional, y hasta a la ejecución de un teatro sin actores, al menos en el sentido más tradicional del término. Es el tiempo y el lugar de la copresencia, de la participación de distintos textos y lenguajes, de intercambios o cooperaciones mediante la sofisticada presencia de interconexiones en tiempo real, en donde ya el mero uso de imágenes y video se encuentra completamente rebasado desde hace varias décadas. Y en el devaneo entre lo escénico y lo tecnológico y sus variados recursos, cobra relieve esta, digamos, dramaturgia intermedial que reconsidera a sus constituyentes a partir de los siguientes puntos. El primero de ellos nos hablaría de la hipertextualidad. El hipertexto como una herramienta con estructura secuencial que permite crear, agregar, enlazar y compartir información de diversas fuentes por medio de enlaces asociativos, considerando las formas más habituales de hipertexto en informática, conocidas como hipervínculos o referencias cruzadas, que nos van a conducir, como lo sabemos en las tareas académicas cotidianas, nos van a conducir a otros documentos, pero que no están limitadas a datos textuales, ya que se pueden dirigir también a dibujos del elemento especificado o especializado, sonidos o videos referidos en el enlace, estableciendo una red de interconectividades más allá del texto primario. Si bien cierta hipertextualidad se manifiesta ya desde la probable nota al pie de página o al final del texto, con el uso del lenguaje de la World Wide Web se va a permitir que mediante el uso del navegador el texto primario se conecte con otros materiales de diversa índole, con otros textos, con otras imágenes, con videos y con otros contenidos multimedia. Vamos a tener también la hipotextualidad o sobreescritura, una suerte de sobreposición de un texto sobre otro, en donde Genet en palimpsestos nos señala que, cito a Genet, toda relación que une un texto A hipotexto a un texto posterior B, en el que se inserta de un modo que no es el simple comentario, sino que construyen un otro código de interreferencia o de interconectividad. En ese sentido, por ejemplo, las epopeyas de Homero, la Ilíada y la Odisea, serían los hipotextos de algunas obras de Esquilo y de Sófocles, y de la Eneida de Virgilio. Macbeth sería, en este sentido, cierto hipotexto de Uburrey de Yarry, en cuya naturaleza se advierten los principios también, por otro lado, de la intertextualidad. Metatextualidad, texto en perspectiva, que va a tener sentido en tanto la autorreferencialidad al texto mismo, a la temática o a su naturaleza textual, se refiere a la imbricación de un texto dentro de otro, lugar que da espacio a la vis en abim, que incluye en la obra, dice Patrice Pavis, un enclave que reproduce algunas de sus propiedades o similitudes estructurales, como en este cuadro tan famoso que podemos apreciar, ¿no? El reflejo de los personajes de primer plano del cuadro de nuestra derecha, vistos a través de ese espejo que hay en la pared. Intertextualidad, relación de un texto con otros textos contemporáneos o anteriores, según señalan los teóricos, por ejemplo, Yulia Kristeva, Bakhtin o Todorov. Se refiere al germen primigenio que puede rastrearse en el texto que se analiza, considerando adecuaciones temporales o culturales y también estrategias expresivas
distintas a él, entre comillas, original. Y lo pongo entre comillas porque, como trataba de mencionar, se va derivando pues el producto dramático, cultural, y se va convirtiendo en una otra cosa. Hay, por ejemplo, un breve pasaje que les pongo a continuación, así que está ahí, lo podemos leer ahí. Un rey tenía 3 hijos y como a todos los quería por igual, no sabía cuál de ellos dejar el trono al morir. Cuando se le acercó la hora de la muerte, los mandó venir ante su lecho y les dijo: queridos hijos, he pensado algo que os quiero decir. Lo que ustedes quieran, el más bondadoso, el más noble de vosotros me sucederá y será rey. Sin mucho esfuerzo, vamos a poder notar que en un fragmento como este se sustenta la expresión trágica en torno a la vejez y la demencia senil aparecida en El Rey Lear de Shakespeare, donde las 3 hermanas, ante el capricho del padre, deberán explicar las razones y los alcances de su amor ante el progenitor. La expresión de la menor de ellas, Cordelia, por su propia sinceridad, como lo sabemos, hará confundir al padre, quien en su primer arranque de ira la expulsará de su reino, con los consecuentes movimientos trágicos y hasta telúricos que definen la obra. Como resumen de esta parte, mencionaría que algunas de estas 4 tipologías van a resultar altamente propicias en los tiempos de confusión, simultaneidad, irracionalidad y violencia, que van a permitir construcciones complejas mediante las sobreposiciones o reescrituras, alteraciones, disfunciones textuales o los vacíos que van a encontrarse en algunos textos dramáticos que derivarán de indicio para estas dramaturgias del Nuevo Mundo, y experimentando con las formas y experimentando con los temas o con el lenguaje. Desde Bernard-Marie Coltés, por ejemplo, donde va a encontrarse la estructura mítica jalonada hacia lo cotidiano, Roberto Suco, obra suya constituida en 15 escenas, puede leerse como el texto de la creación de un antihéroe movilizado en las coordenadas del absurdo y también de lo grotesco, lo trágico y lo poético, la reunión de actos aberrantes y reflexión existencial, conjugación que resulta en la construcción de la figura dramática compleja. Un personaje impregnado de la geografía francesa, paseando con aparente libertad, ya en el metro de París, ya en el pequeño Chicago de Toulon, en un andén del tren de largo recorrido rumbo a Venecia. Es una obra que conjuga los espacios cerrados e intimistas con los territorios abiertos y públicos en una especie de viaje necesario y mítico, aprovechando la tradición homérica, pero también un viaje circular. La obra abre y cierra con las escenas de la prisión, en una absurda idea de alcanzar el sol metafórico, que será la ruina inevitable del personaje, Suco. Suco evoca sueños traídos del inconsciente que bucean en el conflicto de la muerte de los padres. Edipo, mencionan sus críticos, pero más fuertemente quizás sea la presencia de Orestes. Orestes que no comprende los designios fatales que se cruzan en su existencia y que él debe enfrentar mediante el inevitable derramamiento de sangre. Roberto Suco, el personaje, es Ícaro destruido en la búsqueda de la divinidad, pero también es Hércules que va superando cada uno de los obstáculos que lo separan del sol, que es su objetivo. Roberto Suco, la obra, es la historia terminal de un asesino confeso que no ofrece explicación para sus actos ni tampoco pide ninguna expiación a sus culpas. En riguroso sentido, la fatalidad es la compañera no de él, sino de aquellos que han tenido la triste suerte de cruzarse en su camino. Hay un pasaje que quiero recordar ahora de Roberto Suco que dice: no es que yo sea malo, lo que pasa es que yo voy caminando y se me atraviesa quien se me atraviesa y yo lo aplasto. Y aquel que se me atraviesa termina aplastado. Coltés, como menciona Carlos Bonfil, conocía la novela A Sangre Fría de Truman Capote, que como sabemos narra el asesinato verídico perpetrado contra una familia de Kansas en 1959, y sabía también, Coltés sabía también del asesino de ancianas del barrio 18 de París.
y de otros casos de violencia semejantes. Sin embargo, estos nunca fueron motivo de interés creativo. Fue precisamente Roberto Succo, el joven italiano, quien denota el ejercicio de esta obra mediante la transfiguración artística de la nota policíaca para crear el Roberto Succo, escrito con Z, y en diferencia con el personaje italiano de la vida real, escrito con S, y lo hace, considero, Coltés, para que de esta manera se pueda transgredir la normativa pública de dimensiones y ponerlo y colocarlo en una dimensión mítica con esa especie de inocencia que lo pone más allá del amor y de las leyes. La obra de Coltés se instala en la inverosimilitud corrosiva de los tiempos modernos, en la inexplicable acción que de forma repentina decide el presente y el futuro de las cosas. Coltés no hace una introspección psicológica, ni tampoco hace una radiografía de la sociedad contemporánea, y mucho menos la francesa. Su trabajo está encaminado simplemente a dar consistencia a un hecho irracional sucedido en el contexto que él conoce. Pero las aportaciones en el teatro de Coltés no son solamente en el plano de la narración de las acciones, es decir, el autor no solamente construye con eficacia sus historias, su contribución está también en la consistencia del texto, la floración generosa del discurso dramático y la combinatoria poética y a la vez la participación narrativa en el lenguaje. Si bien se ha mencionado que la escena del drama clásico es la acción en tanto capaz de establecer un equilibrado choque de fuerzas antagónicas, la obra coltesiana no se detiene para proponer la descripción subjetiva poética del mundo ante los ojos de los personajes, y la descripción del carácter de algunos de ellos aparece no como mera retórica discursiva, sino son detonantes e impulsores de la historia dramática. La muerte prematura y anunciada, harto anunciada, de Bernard Marie Coltés a los 41 años, en 89, víctima del SIDA, le impidió continuar sus aportaciones dramáticas y narrativas, pero dejó una obra que podrá leerse por los interesados en el momento significativo de este nuevo mundo, quienes no encontrarán en estos textos una causalidad lógica de los acontecimientos, sino que se advertirán frente a una gran interrogante que permite exhalar solamente un ¿por qué? ¿Qué está pasando? Fue un meteorito que cruzó violentamente nuestro cielo en una gran soledad de pensamiento y con una fuerza a la cual era difícil tener acceso. Así define también el finado Patrice Chéreau, director de escena, a Coltés, quien lo dirigió en varias de sus piezas. Pero el paso y el peso de Bernard Marie fueron decisivos, ya que su trabajo ha recolocado o ha servido para permitir la recolocación de la visión de esta dramaturgia contemporánea. Su aportación anuncia el advenimiento de otras formas que resumen referencias culturales en un mundo marcado por la tecnología, que revisan la noción del mito en una contextualización efímera y, como ya lo decía en otro momento, fragmentada, que escudriñan en la espontaneidad de la esencia humana, en la suerte impredecible y la destrucción categórica de las fórmulas precisas, únicas, volátiles e irreversibles. Y si bien con Coltés estamos encontrándonos ante una fórmula que revisa la mitología a partir de una óptica violenta y contemporánea, vamos ahora a mencionar a Sergi Belbel, el dramaturgo y director catalán, que va a estar interesado en la experimentación formal desde sus propios ejercicios dramáticos muy tempranos, como por ejemplo en una obra suya que se llama Talem, Lecho Conyugal, donde el texto se presenta en sentido inverso, comenzando con el final, trocando el tiempo y su propio desarrollo lógico. Y es en esta, en Caricias, cuya estructura reconoce la vuelta en círculo de las acciones, escenas, que ya proponía Schnitzler en La Ronda, pero que con Sergi Belbel sirve para sostener la tesis cruel donde el auténtico aprecio
se materializa no en las relaciones consanguíneas o familiares que tenemos los seres humanos, sino en personas desconocidas que van a ser, que resultarían las más distantes, en una suerte de dialéctica del fracaso entre los miembros de la sociedad contemporánea. O en otra obra suya de Bell que se llama Elsa Schneider, cuya exposición es base para la conjunción de 3 monólogos femeninos de autodestrucción. El primero a partir de la novela La señorita Elsa, el segundo que se refiere a la actriz Romy Schneider, y finalmente la propia Elsa Schneider, confeccionada en el epílogo del texto por su dramaturgo. Igual de sugerentes resultan otras piezas clave de Bell, menos conocidas en el ámbito mexicano, como su discusión de alcances cuánticos en una obra fundamental, a mi parecer, que coloca muy bien esta postura del teatro contemporáneo, que se llama El tiempo de Planck, en torno a la figura de ese físico ganador del Nobel, o bien en otra obra muy importante titulada Morir o no, cuya mínima cualidad de los remates de la primera parte de su exposición, la primera parte de la obra se llama Morir, dará la posibilidad de otra resolución radicalmente opuesta en El azar del destino, o no morir. O en también su celebrada pieza, más conocida así aquí en el ámbito mexicano e hispanoamericano, La sangre. La sangre refiere la tortura y el terror urbano generado a partir del desmembramiento del cuerpo de la víctima que ha sido secuestrada. Por su parte, la escritora inglesa Sarah Kane va a presentarse con su obra 4.48 Psicosis, con una suerte de alteración del estado de conciencia, donde, cito a Jorge Dubati, el desequilibrio mental y emocional se transforma en psicosis, confluye en el acto decisivo de practicarse el suicidio y registra finalmente el progreso de la agonía del personaje. Eso dice Dubati. No se trata del desorden físico o caso clínico llevado a la escena a la que habían recurrido, por ejemplo, Ibsen en Espectros, Williams en La Blanche Dubois del tranvía, o la cuestión extrema de Peter Baez en un hospital de salud mental para su obra memorable Maratzade, sino que aquí con Sarah Kane se trata de una alteración mediante el fluir de la conciencia que avanza con trazos de aparente improvisación que a su vez se sustenta en la marca visible del texto a través de la alteración de la sintaxis, del uso aleatorio de mayúsculas y la descolocación de cifras adentro de la misma página, manifestándose esto como un recurso de irreverente libertad que se va a advertir también en otra obra suya titulada Ansia, en la que el propio Dubati dice lo siguiente, dice el maestro Jorge: profundizan en Ansia los vínculos metafóricos entre capitalismo y depresión, occidente y enfermedad, experiencia cotidiana y tragedia, el mal de nuestra civilización, de la locura al suicidio, síntoma de crisis, ya no imperio totalitario de la posmodernidad, sino apertura de postmodernidades o neomodernidades. La enfermedad, como el gran desafío de la ciencia, va a convertirse en espacio de exploración dramática, mostrando el rostro vulnerable e irresuelto de la humanidad en su conjunto, que eleva a este caso su significación a ser producto literario y cultural de una mente atormentada que, como en la situación de la propia Kane, acabaría realmente suicidándose en 1999 a la edad de 28 años. En el siglo XXI, la enfermedad acompañada por el irreversible deterioro físico y mental van a recuperar viejas metáforas para recolocarlas ante la perspectiva de la infructuosa batalla de los seres humanos enmarcados en la espiral de la muerte, la vulnerabilidad y orfandad que ha sido determinada por el SIDA, el cáncer, el Alzheimer o la locura, que, como sugiere Michel Foucault, van a legitimar la fundación de instituciones normalizadoras: la medicina, la psiquiatría, la cárcel, la criminología, la escuela, presentando
en conjunto la evidente marca de un sistema global defectuoso, insano y sin curación posible. Con la propuesta de los autores que he mencionado y a los particulares y propios itinerarios estéticos que marcan los puntos críticos de estas dramaturgias del Nuevo Mundo, mediante la amalgama de violencia desaforada, el desconcierto ante las situaciones irracionales que suceden, el azar y lo fortuito, la perplejidad e incertidumbre trepidantes, la falta de una explicación convincente ante los sucesos y las exposiciones de alto riesgo, como lo expresa el libanés Bagdi Mouawad. Cito a Mouawad, dice: como si la existencia consistiera en atravesar lo que tenemos de vida, reteniendo la respiración el mayor tiempo posible para evitar los estragos. Para este autor, el sentido de la tragedia no se encuentra en la historia pretérita, sino calada en el profundo presente, que hace sucumbir al más ecuánime, como por ejemplo en su celebrada obra Incendios, donde la misión de cumplir la última voluntad de la madre hará que los hermanos se introduzcan en un pasado de guerra civil, confinamiento y terror, desvelándoseles las condiciones íntimas y dolorosas que rodean sus propios orígenes. Si renunciara a la urdimbre del mito clásico, Bagdi Mouawad deconstruye sus elementos, la premonición, el destino, el orden cósmico, la fatalidad, etcétera, en una fórmula textual intensa, contemporánea y vital de la guerra libanesa o de la actual decadencia de Europa. Por ejemplo, en otro texto suyo, no conocido con amplitud acá en México, que se llama Fedras, y también la decadencia del occidente por extensión, proponiendo una visión bárbara y salvaje de la locura irracional del mundo, donde, como en la obra paradigmática de Elfriede Jelinek, la literatura dramática es el espacio destinado tanto a la provocación como al ejercicio de la reflexión crítica sobre el pasado reciente y sobre la actualidad en función de ese pasado. Eso lo dice Jirku en un estudio a la obra de la autora austríaca, también premio Nobel. Esta dramaturgia y dramaturga austriaca dan un giro a los cuentos de hadas y al relato tradicional popular para colocarlos en el imaginario cruento de la actualidad, otra vez la actualidad presente y revisada a través de la mitología, tanto la mitología clásica como también de los cuentos de hadas, donde el estatuto real de princesa deviene en mujer, deconstruyendo su artificialidad y puesta en el campo de escrutinio social. Tiene Jelinek una obra importantísima que se llama Lo que ocurrió después de que Nora abandonara a su marido, o más o menos una traducción semejante, o qué hizo Nora cuando se marchó, también es una de las traducciones posibles que se han visto en otros países de habla hispana. Las princesas, mujeres, no tienen voz propia y son solamente parte de un engranaje plagado de contratos ventajosos, roles y compromisos desgastados. Tienen miedo al descubrimiento de su sexualidad y, como en el caso de la obra La Bella Durmiente de Jelinek, solo el beso del futuro marido la despierta y la convierte en mujer. Pero lo ponemos esto entre comillas porque efectivamente viene a redundar pues en un sentido de violencia y discriminación por orden de ser mujeres. Jelinek utiliza estos claros recursos intertextuales y también de referencia metatextual, donde los personajes comentan sus condiciones y explican sus propias identidades, y en cuyo procedimiento discursivo utiliza en sus obras juegos de palabras, inventa términos, asocia imágenes a través de la sonoridad. Jelinek, dice Jirku, elige un fraseologismo, a continuación le cambia una o dos palabras, le añade una negación o lo introduce en un contexto inesperado, con lo que a la vez que concede al lector la aparente confianza de lo conocido, lo impulsa mediante este cambio que ya ha realizado al ámbito de lo inesperado, ofertándole la base para nuevas relaciones de sentido y de significación.
A mi entender es también un tanto, como ya se mencionaba con otras obras, en donde la posición del espectador no va a ser cómoda, la alusión que se le está haciendo de forma continua va a ser para descolocarlo y para plantearle en el escenario diferentes condiciones más que de toma de conciencia, de reacciones más cercanas quizá al teatro de la crueldad de Artaud. La recuperación y trastocamiento de la esencia y los alcances del cuento popular lo utiliza en algún momento el otro dramaturgo importantísimo contemporáneo, Ronald Schimmelpfennig, como resulta con la conocida fábula de la hormiga y la cigarra, esa fábula que todos conocemos, que sirve para demarcar un tiempo y espacio propensos a la degeneración y la violencia del nuevo mundo que se apunta en donde además se apunta el asunto de la inmigración indocumentada que puebla los restaurantes de comida asiática en diversas escenas de su obra imprescindible El Dragón Dorado, en donde se va relatando la descomposición social mediante el recuento de la cigarra haragana, a quien las industriosas hormigas alimentan a cambio de explotarla, a cambio de sodomizarla y también de mutilarla. Leo con su permiso este fragmento, es un fragmento muy fuerte, muy violento, pero es parte del texto que menciono, ¿no? De El Dragón Dorado. Un hombre viejo fue a ver a la cigarra y le dijo: chúpamela, ándale, chúpamela, quiero volver a ser joven. Pero no funcionó. La cigarra hizo lo que pudo, pero el viejo no pudo volver a ser joven por más que la cigarra se esforzó. El viejo enfureció consigo mismo, con su vejez, enfureció porque no pudo volver a ser joven y al final se desquitó con la cigarra. Y como estaba furioso, el hombre viejo fue injusto y agresivo, violento. No podía volver a ser joven, pero todavía era grande y fuerte, y le arrancó una antenita a la cigarra. Hombres y animales conviven en el mismo espacio, pero solo para que los primeros impongan sus condiciones vejatorias. El animal se humaniza para convertirse en víctima y resentir el peso del aplastamiento. En este caso, la fábula pierde su condición ejemplar y queda subvertida, trasplantando la estructura y conduciéndola hasta situaciones delirantes, bien colocadas en las referencias cotidianas de la contemporaneidad. Para cerrar mi documento, menciono solamente ya una última reflexión. Con esta mínima y muy rapidísima muestra de textos, se ha pretendido colocar la observación crítica, sugerente y experimental de los autores y autoras dramáticas que demarcan los rostros de este nuevo mundo advertidos desde finales de la centuria pasada, pero que ha ido cobrando relevancia en los primeros lustros de este, llamémosle, nuevo tiempo, que, como es evidente, está marcado por el caos, la irracionalidad, el desconcierto. Los textos proponen diversas formas de exposición que imprimen rutas discontinuas, presintiendo la importancia heterogénea, intercultural, fragmentada. Se acercan en conjunto a las particularidades sin soslayar la crítica al contexto y las prácticas sociales, individuales y políticas, colocando por otra parte sus discursos en una suerte de, llamémosle, emancipación del individuo liberado del terror de los megasistemas, de la uniformidad, de lo verdadero, del derecho a las diferencias, a los particularismos, a las multiplicidades en la esfera del saber. En resumen, pues, son, a fin de cuentas, estas nuevas dramaturgias para el nuevo mundo, reflexiones que las recolocan dentro de un estadio global de crisis, como estamos viendo, violentado, desaforado y loco, y que se derivan de este nuestro espacio y nuestro tiempo en que vivimos ya en precipicio. Gracias. Pues no sé si hay posibilidad de algún comentario, alguna corrección, sí.
Bueno, hola, buenas tardes. Creo que más bien es una duda respecto a este tema que creo que es muy, muy pertinente, que creo que es muy relevante el día de hoy en cuanto a la dramaturgia se refiere. Un poquito como, voy a tratar de plantear mi pregunta lo más claramente posible, pero bueno, sucedió el año pasado que hubo un concurso de dramaturgia en el cual quedó desierto el concurso de dramaturgia precisamente porque hubo esta cuestión de que no hubo el rigor académico que exigía el concurso para que, o bueno, el jurado dictaminó que no había este rigor académico de las obras que se presentaron en ese concurso de dramaturgia. Y bueno, hubo muchas opiniones acerca de este fallo del jurado, hubo muchos comentarios acerca de las obras que se presentaron, de los dramaturgos y dramaturgas que participaron. Y bueno, mi pregunta va un poquito más hacia este tema que creo que es un poco delicado y complejo de tratar, en el sentido de que quisiera yo saber, en la opinión de usted, ¿cuáles son los parámetros relevantes para calificar la solidez de una nueva dramaturgia? Porque me parece que al hablar de esta nueva dramaturgia que incluye tantas cosas, que abarca tantas cosas y que tiene tantas formas de expresar ese mensaje que quiere llegar hacia el espectador, ¿cómo poder como dramaturgos y dramaturgas saber que, por ejemplo, al ser parte de nuestra nueva corriente que quiere experimentar un poquito más estas otras alternativas de escribir teatro, cómo saber que una obra es sólida, y no solo en un concurso, sino a la hora de presentar, de verla en un papel o en una publicación electrónica o en un medio representacional o presentacional? ¿Cómo saber que una obra de esta nueva dramaturgia es sólida? Sí, muchas gracias. Es una pregunta muy compleja y de varias fases. Trataré de dar alguna intuición en torno a ella. Y vamos a ver. La primera parte, que tiene que ver con un concurso y que se declara desierto, bueno, habría que ver. Pues sí, no tenemos en la mesa ni los textos, ni tampoco el diálogo con los jurados como para saber, para determinar cuáles fueron los criterios o juicios de valor que se emitieron y si hubo o no consenso en ello para poder llevar adelante. Ciertamente es una tarea muy compleja ser jurado, lo he sido también en varios momentos, y creo que yo he salido fortalecido cuando soy jurado, porque me encuentro con los textos, con las nuevas expresiones que se están ahí, que están poniéndose en la mesa, y sobre todo se han dado diálogos muy intensos, pero muy fructíferos también con mis colegas en esas mesas. Ahí sí me parece lamentable que un concurso que se está haciendo, donde hay participación, me parece lamentable que no se entregue un premio, pero habría que revisar ambas partes, porque eso no lo podemos saber nosotros, no queda con más en claustro. Y referente al otro, ¿sí? ¿Cuáles son los ejes o cuáles son las maneras o hacia dónde tendría que irse, que dirigirse el texto dramático? Y esto nos mete a un problema y a una situación sí problemática, pero bien atractiva y súper interesante, que tiene que ver con que no olvidemos que lo fundamental del teatro no es el texto, sino lo que sucede con él y lo que aparece en la escena. El texto es el soporte, y eso hacemos los dramaturgos que queremos dar a conocer nuestro material, pero digamos que es solamente una vía para llegar a ello. También hay que tener en cuenta, no olvidar que incluso en la historia del teatro griego, la importancia no es solamente el texto que llega a nosotros y que ahora reconocemos un autor atrás de Edipo Rey, atrás de la Orestiada, sino que era un producto religioso y cultural
que dialogaba con el espectador, con los espectadores. Entonces, desde el principio mismo de la tradición o de la cultura teatral en Occidente, debemos de intentar comprender de que lo importante es quien va a estar al lado, quien va a estar al frente para poder pensar en esa fórmula creativa, ¿no? Los autores nos han regalado sus poéticas y empezaríamos, o pudiéramos mencionar el propio Aristóteles, Horacio, Boileau, etcétera, ¿no? Hasta el prólogo de Strindberg, Señorita Julia, que nos van dando alguna suerte de cuáles fueron las razones o las motivaciones que permiten a los autores escribir tal cosa, pero no olvidar nunca el ingrediente súper importante que es la mirada del espectador, el ojo del espectador y desde dónde se coloca y desde dónde ve el espectador el espectáculo, que es lo que ha de mover. Entonces, queriendo juntar las dos partes de la pregunta, que reitero lo interesante, es que como autor dramático o como jurado, creo que es muy complicado, pero se tiene, por supuesto, que salir adelante en saber que aquello que uno está escribiendo en el papel o en la computadora y aquello que se está leyendo tenga las facultades o las posibilidades o las porosidades o las anomalías, todo eso entre comillas, porque son digamos que las rendijas por donde se van a asomar los actores y el director o la directora, y van a hacer entonces sí de ello lo que debe de ser una suerte de un elemento más dentro de todo el concierto espectacular, ¿no? Entonces sí no tendría una respuesta completamente única, porque tendríamos que ver los materiales, pero lo más importante, considero yo, esa es una percepción muy personal, que debe de haber un decirle al espectador aquí y ahora cosas que le importen, que le involucren, ¿no? Ya luego la trascendencia o no de eso que queda en el soporte electrónico textual, eso se verá o no. Por ahí, gracias. Sí, gracias. Buenas tardes, soy Carlos y me gustaría hacer un comentario sobre una de las obras que presentó en sus diapositivas, que fue Psicosis de Sarah Kane. Recientemente la estoy leyendo e investigando un poco y pues se me hace un texto bastante interesante, sobre todo por el tema y tomando en cuenta también que fue la última obra de Sarah Kane antes de suicidarse y que precisamente aborda ese tema. Entonces, lo que más me llama la atención de este texto es la forma en la que está escrita y la forma en la que los renglones se saltan, no hay dobles espacios, triples espacios, hay hojas casi vacías. Entonces, no he encontrado como alguna interpretación que no he encontrado alguna interpretación de cómo se puede leer o cuál es la explicación de estos espacios que ofrece la autora. Sí, la menciono yo a Sarah Kane porque me parece que es una dramaturga que vale de veras, y me parece que su legado, aunque fue muy breve, y su muerte y su vida, su existencia fue muy tortuosa, muy tormentosa, nos ha dejado esos textos de ejemplo, que me la encontré, que bueno, la tenía un poquito por ahí a la mano. Gracias por la mención, porque me permite de alguna manera pues que efectivamente se pueda ver eso que mencionas, que tiene que ver un tanto con una... ¿Cómo se traduce eso? Yo le preguntaría, no sé, Bárbara, que es directora de escena, ¿cómo se lleva esos números? Nomás que no pude ponerlos completamente en pero se da una idea, ¿no? Esta suerte de efectivamente, psicosis es una manera de representar, no sabemos qué, o no sabríamos, es decir, se nos abre una serie de posibilidades para poderlo leer y para poderlo, por supuesto, llevar a escena. Corresponde en otro sentido también a lo que decía antes. Me parece que es un ejemplo del diálogo que ella está teniendo con o que tuvo con su propia circunstancia, y que por ventura
venturosamente este desajuste emocional la condujo a escribir. Lamentablemente luego la llevó pues a tomar una vía más trágica, pero tiene que ver con esa búsqueda personal y necesidad expresiva. En la imagen que ponía cuando hablaba de Sarah Kane, en realidad es una sobreposición. Hay una escena, la escena de abajo es de ansia, y luego la parte recuadro de arriba es de ansia y psicosis. Y también lo hice jugando un poquito con la computadora, pensando algo realmente imposible, cómo se puede reducir una producción dramática, una obra dramática en una sola pantalla, ¿no? Pero tenemos aquí estas alternativas, estas vías de expresión, de alta expresividad, y que los directores, cuando menos en mi generación, luego reclamaban mucho, que decían que los autores éramos demasiado realistas y que dábamos todas las informaciones, todos los datos, todas las acotaciones, y que no daban libertad creativa para una reconstrucción escénica. Ejemplos como esto que ya nos dio Kane y más nos llevan precisamente a eso. Bueno, aquí está la gran propuesta para que haya resoluciones escénicas favorables, ¿no? O sea, no sabría, no sé si Bárbara tengas algún comentario sobre eso. Hace un momento, pues justamente Sarah Kane diseña muy bien un universo que tiene que ver con la psicosis y también esta manera del pensamiento, de cómo va corriendo el pensamiento. Hay que analizar esa obra en conjunto y encontrar esa relación que hay en esos números, ¿no? Que quizá la hay o no la hay, pero si está ahí, tenemos que encontrar la manera de representarla, sí, y que nos dé más luz sobre esta viaje a la mente del personaje que está planteando Kane. Sí, exactamente. Sí, pero es una propuesta muy interesante, muy atractiva, y que se antoja, además, obviamente no es una lectura unívoca, ni siquiera una lectura de escritorio única, ¿no? O sea, es tan polarizada, tan abierta, tan disímbola, que podemos hacer cada uno de nosotros, tener lecturas completamente distintas, porque el texto tiene esa posibilidad. Ahora pensemos en la escena, bueno, pues se multiplica hacia el infinito, ¿no? Gracias a ti. Hola, bueno, tuve la oportunidad de leer tu obra de Nosotras, que los queremos tanto, y me encanta, pero me gustaría saber qué pasaba por tu mente cuando la escribiste y cómo piensas que el teatro puede combatir con esta violencia hacia las mujeres que sucedía antes y que sucede ahora. Sí, gracias por la mención. Nosotras que los queremos tanto fue un texto escrito con la membresía del Sistema Nacional de Creadores, uno de mis trabajos que me comprometí a hacer, y consiste, lo voy a mencionar rápido para contextualizar a las demás personas, son 10 escenas muy cortas que hablan sobre discriminación y violencia contra las mujeres en la mitología, en el mundo cotidiano, en las clases más pudientes, en Chiapas. Son 10 escenas que reflejan la situación tan lamentable que han sufrido o se han resentido contra las mujeres. Lo que a mí me parece es que son temas y tópicos que deben de subirse al escenario, deben de ponerse, de denunciarse. Y pues eso es lo que pasa por mi mente. Si yo hiciera una revisión muy rápida, les comentaría que las obras de teatro en donde aparecen mujeres, obras mías en donde aparecen mujeres, me resultan más urgentes y necesarias. No siendo mujer, pero teniendo el respeto y además la compañía de siempre de mujeres, de señoras, de mi madre, de mi abuela, etc. Entonces, yo lo planteo en la obra precisamente porque me duele, me pone mal saber que existe
el maltrato hacia las mujeres, incluso en la propia literatura, ¿no? El Zeus, hay una escena de Zeus en donde está sodomizando a Io hasta que Io termina convertida o al menos señalada como una vaca, por ejemplo, ¿no? Y esto no es ningún invento autoral, habría que revisar la mitología y ver que funcionaba un tanto así dentro de la mentalidad cultural y cómo a partir del tiempo se sigue modificando esta mano contra el sexo femenino, ¿no? Y contra más, pues, pero en esa obra en particular eso es lo que ha sucedido y la obra ha sido muy bien recibida, se ha montado mucho, y sobre todo porque como son 10 cuadros, luego juegan de forma un tanto independiente y ahora mismo, por ejemplo, en Toluca están haciendo, ya llevan como 4 años, un grupo la tienen en repertorio y cada que piden la obra, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de los actores mismos, se montan unas u otras y de alguna forma se construyen ahí las partes, ¿no? O sea, eso es lo padre de la obra. Lo padre de la obra es que tiene ese esquema modular. Lo lamentable es que se escriba eso como una marca de la situación de violencia que se vive y se ha vivido en la historia. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Es aquí abajo. Ah, sí, perdón. A partir de las características principales del posmodernismo, ¿qué podemos predecir para la siguiente corriente literaria? O sea, híjole, no sé. Eso sí, las predicciones, no, si no se me da la revisión del pasado, menos el futuro. No, realmente no sé. Lo que sí, incluso comentaba con mi querida Bárbara, hace ratito, que reitero mi gusto de verte, Bárbara, de verte tan exitosa y todo mi cariño, ya sabes. Bueno, sí. Sí, mencionaba que lo que pasa es que el teatro, lo que hay en el teatro, lo que se ve en el teatro va más allá de ese concepto tan encerrado. Y lo que está pasando en la escena, y no nos vayamos a Alemania, lo que está pasando en la escena latinoamericana, mexicana, en la Baja Californiana, de donde nos conocimos Bárbara y yo, y de eso hablábamos, por eso la menciono, hay un ímpetu, hay un empuje, hay una gana de encontrar en el lenguaje teatral o escénico una forma de diálogo de unas con los otros y de los otros con las otras, y sobre todo de los chavos, de la gente joven, ¿no? Sin menospreciar, por supuesto, a los que tienen más carrera y que siguen haciendo sus propias búsquedas, quizá con menos experimentación, porque pareciera como que la juventud es la que puja y la que está inconforme para bien y que busca y que lee y que revisa y rechaza y adopta. Entonces yo lo que más que anunciar al día de mañana, yo lo que puedo decir que sucede hoy es que sí hay al menos en México o al menos en español, un teatro vigoroso, muy amplio, que ha encontrado una serie de formas de contar desde el yo, desde la autoficción, hasta, además también esto acompañada, no lo mencionaba hace rato en la charla, acompañada también de los recursos económicos que cada vez son más acotados, más restringidos, y por lo tanto las nuevas generaciones se enfrentan a unos retos que si bien teníamos antes, ahora son más retos porque la cultura, lo estamos viendo en estos días en las noticias, la cultura está dejando de importar, y cuando eso pasa hay una suerte de asfixia social. Hacia allá no es tan amable lo que estoy diciendo, pero en contrapeso de ello, lo que sí hay son ganas de expresarse, de utilizar las artes en general, pero el teatro en particular, que es lo que me toca a mí mencionar. El teatro se utiliza para decir cosas, estar cuestionándose, estar buscando, estar equivocándose también, y también la equivocación es parte de este devenir
y aprenderle el error, sobre todo, ¿no? Y entonces, eso me parece a mí muy sano. Lo que yo no aprecio también es que hace falta más espacios, pero de eso nos quejábamos ya nosotros cuando éramos más chavos, ¿no? Faltaban espacios, faltaba presupuesto, pero es que ahora falta más, ¿no? Ahora cada vez falta más y cada vez el futuro no se advierte tan amable. Yo quiero dispensarme si a lo mejor pueden tener ustedes una lectura un tanto fatalista de lo que planteo, pero es que la dramaturgia o la dramaturgia que a mí me importa, lo que me ha estado importando de hace rato, tiene que ver con estos tópicos, estos temas que siguen apareciendo y siguen estando muy presentes, muy latentes. Tenía hace rato otra imagen de Música de Balas, que también es un texto nada amable, por supuesto, y que va abonando pues en ese sentido, ¿no? Gracias.